En la sombra del monte plateado se cuenta una historia que hiela la sangre y corroe el alma. Se dice que allí, donde la oscuridad se mezcla con el hedor de la muerte, habitó un entrenador llamado Red, cuyo ascenso al poder estuvo marcado por la brutalidad, el derramamiento de sangre y el incesante eco de almas perdidas. Pero Red no siempre fue así. De niño, era débil. No tenía la fuerza para ganar batallas, sus estrategias eran mediocres y su equipo no destacaba. En la escuela de entrenadores, los demás se burlaban de él, lo golpeaban, lo humillaban. Nadie le tenía respeto. Su único consuelo era su primer Pokémon, un Umbreon al que llamó Noctis, su amigo más leal. Sin embargo, la tragedia selló su destino aquella noche en que sus abusadores lo llevaron al bosque, lo ataron a un árbol y, ante sus ojos aterrorizados, obligaron a sus propios Pokémon a destrozar a Noctis. Los gritos desgarradores, el sonido de huesos quebrándose y el chorro de sangre que manchó la tierra marcaron para siempre la existencia de Red. Consumido por el dolor, el desprecio y una sed de venganza que ardía en lo más profundo, Red desapareció durante meses. Nadie supo de él hasta que, de repente, reapareció, cambiado. Su mirada se tornó fría y sin vida, su voz se redujo a un susurro inhumano, pero su fuerza creció de manera inimaginable. Fue entonces cuando comenzó a ganar, de forma vertiginosa, enfrentándose a los líderes de gimnasio y dejando atónitos a todos. En cuestión de días, Red se proclamó campeón, derrotando a aquellos que alguna vez lo humillaron. Sus combates eran feroces y espectaculares, y sus Pokémon parecían impulsados por un poder oscuro que desafiaba toda lógica. La noticia se esparció rápidamente, y la gente comenzó a temerle, sin comprender cómo aquel niño marginado se había transformado en una fuerza letal. Pero el precio de ese poder era incalculable. Durante su exilio, en lo profundo de una cueva olvidada en el monte plateado, una entidad oscura se le apareció. Bajo una luna teñida de rojo, en medio de ruinas antiguas, aquella presencia retorcida, una figura compuesta de sombras vivientes y ojos llameantes, le ofreció un pacto. Poder absoluto a cambio de su humanidad. Impulsado por el deseo de venganza y el dolor de su pérdida, Red aceptó sin dudar. El ritual fue macabro e indescriptible. Rodeado por un torbellino de sombras, gritos silentes y el eco de almas condenadas, la entidad le arrebató la capacidad de hablar, dejando en su lugar un mutismo eterno que se convertiría en su marca indeleble. Así, Red dejó de ser humano para transformarse en algo más. Un espectro vengativo, imbuido de un poder infernal y de una sed insaciable de retribución. En poco tiempo, la transformación de Red se hizo evidente para todos. Los entrenadores que antes se reían de él comenzaron a temerle, y pronto se difundieron relatos escalofriantes de sus victorias. Se cuenta que, en tiempo récord, derrotó a todos los líderes de gimnasio. Entre las historias más perturbadoras está la de aquellos que lo habían atormentado. Entrenadores humilladores encontrados en escenas de terror, con la piel arrancada, los ojos destrozados y las entrañas esparcidas por el suelo, como si cada gota de sangre derramada fuese un tributo a su agonía pasada. Mientras la leyenda crecía, Gold, un joven prodigio de la comunidad Pokémon, se enteró de los horrores cometidos por Red. Escuchó de fuentes anónimas, entre ellas, el testimonio desgarrador sobre Yeltsu, un entrenador que intentó enfrentarlo y fue brutalmente torturado hasta perder la vida, y decidió investigar por sí mismo. Movido tanto por la indignación como por el temor, Gold se lanzó a la misión de desentrañar la maldición que había transformado a Red. Gold subió al monte plateado con su equipo, a pesar de que el frío cortante y la tormenta de nieve parecían arrastrar consigo los gritos de las almas condenadas. Cuando finalmente llegó a la cima, se encontró frente a frente con la silueta oscura de Red, de espaldas a la ventisca, mirando hacia el abismo con una calma perturbadora. Sin necesidad de palabras, sus ojos vacíos se encontraron, y en ese instante, el enfrentamiento se hizo inevitable. La batalla que siguió se libró mediante combates Pokémon en 6 rondas, cada una más sangrienta que la anterior, con el siguiente apareamiento. Primera ronda. Ambipom vs. Pikachu. Gold lanzó a su Ambipom, ágil y salvaje, mientras Red respondió con su Pikachu. La contienda comenzó con Ambipom ejecutando rápidos ataques con sus ágiles brazos, tratando de asestar golpes precisos. Sin embargo, Pikachu, con una electricidad oscura emanando de sus mejillas, contraatacó con un trueno distorsionado que iluminó brevemente el campo. La descarga fue tan poderosa que los cables de energía parecían trazar un camino de sangre en el aire, dejando a Ambipom tambaleándose y finalmente sucumbiendo ante la furia eléctrica de Pikachu. Segunda ronda. Typhlosion vs.
Snorlax en la segunda ronda, Gold envió a su Typhlosion, envuelto en llamas intensas y furia ardiente, mientras Red convocó a su imponente Snorlax. Typhlosion lanzó una llamarada brutal que azotó a Snorlax con una fuerza casi apocalíptica, pero el enorme Snorlax resistió el embate, usando su corpulencia para absorber el impacto. La pelea se convirtió en un choque de poder y resistencia. Typhlosion atacaba incansablemente, mientras Snorlax respondía con embestidas devastadoras. Finalmente, la ferocidad combinada de las llamas y la fuerza descomunal logró quebrar la defensa de Snorlax, dejando a su enorme cuerpo tendido y manchado de hollín y sangre. Tercera ronda. Politoed vs. Espeon. La tercera batalla enfrentó al calmado y estratégico Politoed de Gold contra el implacable Espeon de Red. Politoed, con su porte majestuoso, lanzó poderosos ataques de agua y ondas psíquicas que pretendían desestabilizar a Espeon. Sin embargo, Espeon, con sus movimientos precisos y una agilidad sobrenatural, absorbió y contrarrestó cada embate con ataques psíquicos que parecían rasgar la mente misma. El choque fue tan intenso que el ambiente se llenó de destellos y ecos de energía mental, y al final, Espeon se impuso, dejando a Politoed inerte, su fuerza vital drenada en una lucha que parecía no tener fin. Cuarta ronda. Sunflora vs. Venusaur. La cuarta ronda fue un enfrentamiento de elementos. Gold envió a su Sunflora, radiante y lleno de energía solar, mientras Red respondió con su Venusaur, una bestia imponente de tipo planta con un poder latente oscuro. Sunflora desató poderosos rayos solares que hacían brillar cada hoja y pétalo, pero Venusaur, con su imponente presencia, liberó una serie de ataques con enredaderas y espinas que parecían emerger de la mismísima tierra. El choque transformó el campo en un tapiz de luz y sombras, donde cada rayo solar se contrarrestaba con una descarga de vitalidad oscura. Al final, Venusaur se impuso, absorbiendo la energía de Sunflora y dejando a este desvanecido en una maraña de hojas marchitas y un rastro de savia oscura. Quinta ronda. Sudowoodo vs. Charizard. En la quinta batalla, Gold envió a su Sudowoodo, robusto y aparentemente inerte, pero capaz de una fuerza devastadora. Red respondió con Charizard, con sus alas en llamas y un rugido que estremecía el cielo nocturno. Sudowoodo, con una determinación inesperada, se lanzó al combate utilizando movimientos bruscos y embestidas que ponían a prueba la agilidad del fiero dragón. Charizard desató llamaradas intensas que iluminaban el campo, pero Sudowoodo sorprendió con ataques que parecían desestabilizar el propio fuego. Tras un intercambio brutal, Charizard logró asestar un golpe final, incendiando a Sudowoodo hasta dejarlo en cenizas, su cuerpo reducido a un montón de brasas humeantes. Sexta ronda. Togekiss vs. Blastoise. La última ronda enfrentó a Gold con su Togekiss, un Pokémon pequeño pero impredecible, cuyos movimientos combinaban dulzura y letalidad, contra el imponente Blastoise de Red, armado con cañones de agua que disparaban con precisión mortal. Togekiss, a pesar de su apariencia frágil, sorprendió a Blastoise con movimientos ágiles y ataques que combinaban electricidad y energía psíquica, creando destellos de luz en medio del combate. Sin embargo, la potencia defensiva y ofensiva de Blastoise fue abrumadora. Con un ataque final, Blastoise lanzó un torrente de agua mezclado con una fuerza helada, impactando a Togekiss de tal forma que su pequeña figura se desintegró en un estallido de espuma y fragmentos, sellando la victoria de Red. Cada ronda dejó una huella imborrable en el Monte de los Lamentos. El suelo se convirtió en un mosaico macabro de sangre, restos y ecos de gritos, mientras el aire se impregnaba del hedor de la muerte. Cada Pokémon caído era un testimonio del poder infernal que Red había obtenido, y la brutalidad del combate parecía invocar a las almas de los caídos para unirse al eterno coro de lamentos. Tras la contienda, Gold, devastado por la pérdida de su legendario Typhlosion, así como por la destrucción total de su equipo, huyó del campo de batalla. Corrió sin rumbo, ocultándose en los rincones más oscuros del Monte de los Lamentos. En su desesperación, Gold logró enviar un mensaje utilizando su Pokédex modificado, grabando una nota final, un testimonio de horror y advertencia sobre la maldición que había transformado a Red. En esa nota, relataba con dolor y furia cómo la ambición desmedida y el pacto oscuro habían llevado a la ruina a quienes se atrevieran a desafiar al silente campeón. La nota se dispersó entre la comunidad, haciendo temblar a entrenadores y dejando claro que una maldición de muerte se cernía sobre ellos. Sin embargo, la oscuridad no perdonó. Al enterarse del mensaje y enfurecido por la traición, Red salió en busca de Gold. Lo encontró mientras este aún se escondía, indefenso y marcado por el horror de su derrota.
Con una frialdad inhumana, Red se acercó y, sin pronunciar palabra, acabó con la vida de Gold, borrando su existencia de la faz del mundo. Desde entonces, la leyenda del silencio del campeón se consolidó en cada rincón del Monte Plateado. La transformación de Red y su invicto dominio se esparcieron rápidamente en relatos escalofriantes. Los detalles macabros, los cuerpos mutilados, los gritos silenciados y el rastro de sangre derramada en cada batalla, se convirtieron en advertencias para quienes osaran desafiar la maldición. En las noches más oscuras, cuando el viento arrastra consigo los lamentos de los condenados, algunos afirman haber visto la figura de Red vagando por la nieve, con su gorra roja y la mirada vacía, avanzando lentamente entre la neblina. Su presencia, letal y silenciosa, sigue siendo un recordatorio eterno de que la ambición y la sed de venganza pueden invocar horrores tan grotescos que desafiar tales fuerzas solo conduce a la perdición total.